muy feliz, especialmente porque la verdad es que acepté venir a Neuquén y a Roca porque mi familia está por acá. O sea, lo que me queda de familia de sangre está en esta región. O sea, mi mamá está enterrada en Chimpay y es el lugar a donde mis vínculos están. Y como digo siempre, tenemos que dar importancia a los vínculos, ¿no? Como suelo decir, en el mundo hay en este momento dos proyectos en curso. Uno es el proyecto histórico de las cosas y el otro es el proyecto histórico de los vínculos. Y convivimos con un pie en cada uno. Tenemos un pie en las cosas, un celular nuevo, una ropa nueva, una zapatilla nueva, un viaje y un otro pie en los vínculos. Pero hay un momento en la vida en que es muy importante, la decisión se impone. O sea, o invertimos en las cosas o invertimos en los vínculos. Hay que tenerlo muy presente porque la mayor parte del tiempo vivimos tranquilamente entre los dos proyectos. Solo que es muy peligroso porque el proyecto histórico de las cosas produce individuos solos, produce un mundo individualista, consumista, y que al final a esos individuos los transforma en cosas también. O sea, hace ese efecto al que le llamo la cosificación de la vida, que es uno de los mayores peligros de la humanidad en este momento. Y el otro camino, el camino del proyecto histórico, donde el gozo, la felicidad está en la vida vincular, produce comunidad, produce tejido comunitario, ayuda mutua, reciprocidad. O sea, ahí reencontramos algo que el proceso de la conquista y la colonización destruyó, que es la vida comunal. Y que no, inclusive la formación que tenemos, que damos, yo soy profesora, he sido 32 años profesora de la Universidad de Brasilia, no hemos sabido informar a nuestros estudiantes sobre los valores que tiene, todavía donde existe, en fragmentos, en jirones, o que tenía la forma de vida de los pueblos cuando la conquista, el proceso de la conquista y la colonización los encuentra y destruye el tejido comunal, destruye los saberes, los valores y las formas de protección y ayuda mutua que regían el mundo precolonial. O sea, mi perspectiva teórica, y además que lo estamos recuperando en muchos espacios de nuestra América, hay una activa recuperación de ese sustrato que no se apagó completamente, que está ahí en muchos lugares, y que es lo que en realidad es lo que nos ayuda a vivir, lo que protegerá la vida en un momento apocalíptico como el momento del cual nos estamos aproximando por muchas razones, ¿no? Suelo decir que el mundo de hoy, hablar de desigualdad es poco. El vocabulario que usábamos en los años 60 y 70 al hablar de un mundo desigual se queda corto. Estamos viviendo en un mundo de dueños. O sea, entonces hablo de este mundo que es un mundo de dueños, un mundo que ya no es de desigualdad, es de dueñidad, ¿no? Porciones cada vez más extensas del planeta han quedado en pocas manos. La concentración es inmensa y no se trata solo del problema de la concentración, sino del ritmo del proceso de concentración, lo que hace que en este momento son pocos los dueños de fortunas iguales, de una fortuna igual a la riqueza de la mitad de la población del mundo. Si ustedes están curiosos sobre esto, abren la página de Oxfam, donde esa ONG hace una vez por año, a partir de varias investigaciones en paraísos fiscales, en lugares donde los ricos ponen su dinero, va tomando algunas medidas, como por ejemplo esta: cuántas personas son dueñas de una riqueza igual a la mitad de la población del mundo. Y lo que es alucinante es ver el ritmo de ese embudo, el ritmo con que cada vez menos personas, cuando comenzaron en 2010 eran 288 personas dueñas de una riqueza igual a la mitad de la población del mundo, y hoy son alrededor de 20. ¿Se dan cuenta? En 9 años.
O sea, eso es ese mundo en que vivimos. Entonces, ese mundo es un mundo que cosifica la vida, que su estrategia principal es lo que llamé en algunos aspectos, sobre todo en entrevistas, de la pedagogía de la crueldad. No sé si vieron esa idea. Y que la gente interpreta mal, o sea, usa la palabra sin entender bien qué quise decir. Lo que quiero decir con esa idea, una pedagogía de la crueldad, es todo aquello que nos habitúa a ver la vida como cosa, que nos coloca totalmente dentro del proyecto histórico de los vínculos, de las cosas. La meta de felicidad es la meta de las cosas, o sea, de la obtención de las cosas. Y para eso necesitamos tener una visión completamente instrumental y cosificadora de la vida. Esta región, ¿no? La región petrolera es un ejemplo, ¿no? Vaca Muerta es naturalmente un ejemplo. La vida como cosa. Lo que importa es qué podemos extraer, ¿no? De lo que era vida, mediante su tratamiento como cosa rompible, destruible, como un paisaje que no importa. El paisaje es vivo. El paisaje es un libro de historia. Cuando rompemos un paisaje, estamos destruyendo nuestra memoria y por lo tanto estamos destruyendo nuestra historia como pueblos. O sea, lo que nos hace ser un pueblo y no una cosa utilizable, una mano de obra utilizable para la extracción de bienes de la naturaleza. Y el problema que yo veo es que hemos naturalizado totalmente ese proyecto. O sea, que es legítimo para la riqueza, para el enriquecimiento constante, supuestamente de nuestro país, pero si vamos un día a Potosí nos vamos a dar cuenta que no es así. O sea, Potosí debe ser una visita obligada a todos los jóvenes, porque en Potosí fue por varias décadas en la historia la ciudad más rica del mundo, y hoy es un rancherío, y hoy no quedó absolutamente nada de esa riqueza, pero nada. Entonces, cuidado con pensar que la retirada de la transformación del mundo en cosa y la retirada de la cosa de la localidad y del paisaje, que eso va a traer alguna vez, ¿no? De vuelta o va a devolver lo que retiró. Absolutamente no, porque en esa visión la expropiación es la meta. O sea, la rapiña es la meta. Y eso se ve claramente en el destino de Potosí. O sea, ¿seremos todos Potosí en el futuro? O sea, lugares que fueron extremadamente ricos y donde la vida se daba de una forma festiva y de repente no quedó nada, ¿no? Eso es necesario pensarlo. Y no hay necesidad de que sea así. O sea, yo creo en la historia en un camino anfibio, ¿no? Un poco de eso, pero lo que pasa es que entregamos la totalidad a ese proyecto. Y hay que proteger de este proyecto porque es, sobre todo, cortoplacista. La característica del proyecto que transforma el planeta en cosa, instrumentaliza los paisajes y los transforma en cosa, los destruye para extraer las cosas, esa mentalidad es una mentalidad de corto plazo, ¿no? Riqueza hoy, miseria mañana. Miseria mañana. Entonces esa mentalidad de corto plazo ha arruinado nuestro continente. Yo veía en esta región que amo, que quiero, ese peligro está aquí, pero fuertemente presente este peligro. ¿Cómo tratarlo? De una manera madura. No digo la negación absoluta, porque la posibilidad de la vida hoy es anfibia, un poco por ahí, pero un poco en el arraigo local, la protección del paisaje y de todo aquello que nos arraiga, ¿no? Todo aquello que nos dice quiénes somos. El paisaje que habitamos es lo que nos dice quiénes somos, porque nos da el sentido de la continuidad como pueblos, de la raíz como pueblo. Un pueblo no es como muchas veces se piensa, es un pequeño daño que la antropología ha hecho pasar a la sociedad una noción de cultura que es peligrosa, que es patrimonialista. Un pueblo no es un catálogo de costumbres, no es un archivo de costumbres. Un pueblo no es aquello que repite siempre lo mismo, eso es falso. Ningún pueblo en la historia, ni el pueblo más pequeño, ni la aldea más pequeña ha repetido su vida todo el tiempo. Un pueblo es aquel sujeto colectivo que se ve viniendo
de una historia en común y transitando hacia una historia en común, a pesar de conflictos internos, de divergencias al interior, en debates a veces sangrientos inclusive, pero que se ve como siendo parte de un mismo colectivo y sobre todo que tiene como referencia un paisaje vivo, un paisaje como vida, o sea, un paisaje que habla. El paisaje es un libro de historia. Si lo destruimos, nos quedamos sin referencia. Entonces, una cosa que me parecía que era interesante decirla aquí, y podemos abrirla después a una conversación, porque ahora que lo pienso tengo que explicarles que yo soy totalmente contraria a getificar la cuestión de género, los temas de las mujeres, ¿no? Soy absolutamente militante en el sentido de decir que el discutir el tema de la mujer, los problemas, los temas, las cuestiones del feminismo, y separarlas de un contexto político, un contexto económico, de una reflexión sobre un ámbito mayor, es un error. O sea, los problemas de las mujeres están bien dentro de esta historia de las que les estoy hablando, en el sentido de que uno de los reflejos de la crueldad con el paisaje, uno de los reflejos de la pedagogía de la crueldad, es lo que nos pasa a nosotras, lo que les pasa al cuerpo de las mujeres. Porque en el feminicidio, en la violación colectiva, en la instrumentalización del cuerpo de las mujeres, en los prostíbulos que abundan por aquí alrededor de los pozos petroleros. ¿Por qué? ¿Por qué los prostíbulos abundan alrededor de los pozos petroleros? Lo he pensado mucho, ¿no? Porque el prostíbulo es la escuela de la pedagogía, una de las escuelas por excelencia donde se aplica la pedagogía de la crueldad, donde los hombres aprenden a ver a la persona como una cosa. Es un endoctrinamiento. Una endoctrinación se dice en español porque un adoctrinamiento, o sea, un condicionamiento para que este sujeto, a veces joven, que llega a un pozo petrolero a trabajar y va a quedar aislado durante días ahí, aprenda a ver una persona como una cosa. Eso es fundamental y funcional para la fase histórica del capital por la cual estamos atravesando, a la cual llamo la fase apocalíptica del capital. La cosificación de la vida, una de sus escuelas es el burdel, es el prostíbulo. Entonces, el problema no es el sexo, el problema es la persona cosa, que sirve para algo, la persona como bien utilitario que puede ser devastado, utilizado y tirado a la basura. Eso es la cosificación de la vida, y ahí es una de las grandes escuelas de la pedagogía de la crueldad, es ese espacio donde el cuerpo de las mujeres se expone a ese servicio, a esa venta del cuerpo. Entonces hay una gran afinidad entre esta época hay una gran afinidad entre esta época cosificadora, rapinadora hasta las últimas energías de la tierra, y el tratamiento que le damos, la forma en que el inconsciente colectivo ve al cuerpo de la mujer. La mujer es como una alegoría de ese proceso. Su destino, la crueldad, la rapiña sobre su cuerpo, es un termómetro, es un síntoma de lo que está pasando a la sensibilidad de las personas hoy. Y es de ahí que lo he sacado. O sea, por dónde llegué a esa comprensión es a partir de analizar en diversos escenarios de nuestro continente el destino de las mujeres. Por ejemplo, en México, en la frontera norte, en Ciudad Juárez, luego en el triángulo norte de América Central, o sea, en algunos espacios, en algunos países donde la escena bélica se expande, lo que pasa en Guatemala con la guerra genocida de los años 80, Colombia, la crueldad sobre el cuerpo de las mujeres se puede entender que crece, a pesar de todas las leyes, a pesar de todas las políticas públicas, de todas las medidas del Estado, a pesar de todas las
victorias que hemos tenido, que ha tenido el movimiento feminista dentro del campo estatal, porque no han sido pocas las victorias en el mundo de la letra, o sea, en el mundo del Estado, pero que no han impactado, no han realmente tenido un resultado en la protección de la vida de las mujeres. ¿Por qué? Porque ese ataque al cuerpo de las mujeres es un síntoma de una época, y ese síntoma de una época es un síntoma de un contexto de esto que les estoy hablando, del poder discrecional sobre la vida de ciertos sectores asociados al mundo de los dueños, y eso es lo que estamos observando en la consecuencia en el cuerpo de las mujeres, el resultado en el cuerpo de las mujeres como un síntoma de ese mundo de dueños, de ese mundo adueñado. ¿Me siguen? Y porque hablar así a espacio abierto no es tan fácil, ¿no? Estoy tan habitual, me distraigo mucho. Entonces, ese capital de dueños, o sea, en un mundo donde, como hablo, hay una primera realidad, ¿no? Es la realidad de las fortunas declaradas, que pagan impuestos, que ponen su dinero en los bancos, que tienen una escritura de propiedad sobre las casas, sobre las fábricas. Hoy en día hay una segunda realidad, ¿no? Que es una realidad donde opera un control paraestatal de la vida. Después quieren que explique mejor, lo explicaré, pero creo que se puede entender. Yo llamo eso una segunda realidad, donde operan dineros no declarados, donde hay una paraeconomía, o sea, donde hay propiedades no declaradas, propiedades invertidas o colocadas, dineros invertidos colocados en los paraísos fiscales, o sea, que no están, son dineros en sombra, lo que se llama el dark money. Ese dinero en sombra produce lo que llamo una paralegalidad, o sea, un conjunto de normas que rigen la vida de sectores cada vez más amplios de nuestro país. Acá también, ignoro en esta región del mundo, pero uno lo puede ver en ciudades como Rosario, como Córdoba, como el mundo bonaerense, en Buenos Aires, o sea, donde hay un control mafioso de la vida, en sectores que son cada vez más amplios, ¿no? Entonces le llamo esto de una paralegalidad, un paraestado, o sea, un control paraestatal de la vida, una paraeconomía. Y eso crece. Y eso es lo que tiene como síntoma, ¿no? Una violencia discrecional, una violencia muy grande sobre el cuerpo de las mujeres. El mundo de los dueños, un mundo marcado por la dueñidad, se expresa con violencia extrema sobre el cuerpo de las mujeres. ¿Por qué, no? Bueno, ahí hay diversas razones. Primera, dependiendo de la región de América Latina, en algunos lugares, como por ejemplo en El Salvador o mismo en México, la guerra entre hombres, entre pandillas, entre grupos mafiosos, se da en el cuerpo de las mujeres. O sea, la mujer muere ahí como un campo de batalla. O sea, es también una forma de enviar un mensaje de arbitrio. O sea, ¿cuál es la característica de los dueños de espacios, de los dueños territoriales en esos países donde todavía la vida no se parece tanto a nuestro país, pero tenemos que estar alertados de que eso sucede en una parte de América Latina? Entonces, en esa capacidad de muerte impune, o sea, en esa impunidad que se exhibe en el tratamiento sobre el cuerpo de las mujeres, que no es el enemigo bélico, o sea, la mujer no es el soldadito de la banda enemiga, no es el soldadito de la pandilla enemiga. Simplemente su muerte es una exhibición de impunidad. ¿Y qué es una exhibición de impunidad? Es una exhibición de dueñidad. Muy poco en algunos espacios, en algunos momentos, eso aparece en nuestro país también, ¿no? Que es un mensaje al mundo, un mensaje a la sociedad como un todo, ¿no? Lo hago porque puedo. Pero eso va afectando lentamente la vida de los hombres que no están necesariamente dentro de este esquema de comunicación. O sea, y eso lo vemos, creo yo, en interpretación de lo que está pasando en Argentina. Lo que pasa es que un adueñamiento progresivo del mundo, de la economía del mundo y de la economía de cada país y de cada región, también
sobre los hombres es sentida como un proceso de emasculación. O sea, son muy pocos los dueños. En un mundo marcado por este proceso progresivo de adueñamiento por pocos, lo que pasa con la masculinidad es que se ve afectada. O sea, los hombres son muy pocos los dueños. La mayor parte de los hombres sufren lo que se llama, es la palabra técnica, una emasculación, o sea, una imposibilidad de potencia. Hoy muchísimos hombres no pueden cumplir con el papel de potencia, por ejemplo, de proveedor, de protector, de dueño de su familia. No, eso ha llegado a un límite. Y el patrón, el dueño, o sea, aquel que tiene la mayor fortuna, o sea, todo este sistema que es jerárquico al interior de la masculinidad hace que para muchos hombres lo único que le resta para su papel de sujeto potente frente al mundo es la violencia. La violencia es lo único que queda, ¿no?, para mostrar la capacidad potente de la posición masculina. Creo que eso está por detrás de este brote de violencia que estamos viviendo en Argentina y en otros países. Es una consecuencia de la emasculación, de la disminución, de la falta de posibilidad de adueñamiento por parte de las mayorías, o sea, la mayoría de los hombres. Y ese proceso de adueñamiento es violentogénico por excelencia. Además de que nuestro continente son sociedades transicionales, ese proceso viene de mucho antes también. Estoy hablando de una forma desorganizada, pero pueden acompañarme. Así. O sea, también las sociedades, nuestro continente es un continente de sociedades transicionales. Las sociedades transicionales son violentísimas. ¿Por qué? Pues son sociedades en permanente tránsito al acriollamiento, donde empieza un proceso de descomunalización, o sea, de ruptura, como dije antes, del medio comunal indígena precolonial, se rompe, aparece el mundo campesino indígena, o sea, sectores donde todavía hay fragmentos de tejido comunitario, pero donde empieza una transición lenta desde el mundo campesino, comunal, campesino indígena, en dirección a una ciudadanía que jamás se realiza, que jamás se alcanza. Es un punto de llegada jamás alcanzado. Jamás alcanzado por el problema de fundación que nuestras repúblicas tienen. Entonces, en ese camino, que le llamo un camino transicional, la posición masculina es una posición a la que le llamo posición bisagra. O sea, ante el mundo del blanco, porque esa es la manera en que lo llamo y creo que es la manera correcta, que es el mundo del blanco, el mundo de la ciudad, el frente estatal siempre colonial, ese mundo de las instituciones o de una ciudadanía inalcanzable, que no existe en ningún lugar, en nuestros países, en nuestro continente y en Argentina, muy especialmente en mi país tampoco. Nunca había un problema realmente resuelto efectivamente por la ley. O sea, la ley es un poco ficcional, la institucionalidad es ficcional. Entonces, en ese camino, el sujeto masculino, de una manera parecida a lo que estoy diciendo ahora sobre el mundo de los dueños, en un caso extremo es el mundo de los dueños, que es el del presente, en ese tránsito hacia el criollaje, hacia el acriollamiento, hacia la urbanización y hacia la vida ciudadana, el sujeto hombre tiene esa posición bisagra, que quiere decir que tiene una patita de un lado y otra patita del otro, la bisagra en la puerta. Cuando mira hacia el mundo del blanco, hacia el frente estatal colonial, se emascula, o sea, queda reducido en su potencia, queda inferiorizado. El hombre mestizo, el hombre en este proceso de acriollamiento. Cuando mira hacia los suyos, la forma de restaurar su masculinidad, la forma de rehacerse hombre es con la violencia. La violencia sobre su mujer, sobre sus hijos, en su propio medio. Entonces eso, por lo menos en el mundo que observé de cerca, en Brasil, en la salida del mundo indígena y el tránsito hacia la ciudad y hacia el mundo del blanco, como decía, esa posición de emasculación frente al que sabe más sobre la vida de los negocios, sobre la vida de las instituciones, sobre la vida del Estado, a eso que le llamo el mundo del blanco, y que
causa una disminución, un apequeñamiento en el hombre hacia ese mundo, este hombre en esa posición bisagra se rehace en su masculinidad mediante la violencia. Entonces, es así que debemos ver la violencia en este continente donde la violencia de género es extrema, es máxima. Este continente, América Latina, es el continente más violento, ¿no?, en términos de género, en términos de feminicidio y ataques a la vida de la mujer. Porque tiene esa inseguridad, porque la masculinidad tiene esa inseguridad estructural. ¿Se entiende? Pueden contradecirme, no me enojo. Bueno, ese es un tema, comprenderlo en la historia. Sin comprender la historia colonial es imposible comprender nuestro continente. O sea, ¿por qué? Porque esa historia colonial nunca se encerró. O sea, porque es permanente. Por eso, en mi perspectiva, en mi abordaje, hablamos de la colonialidad permanente. No hablamos de colonización y tampoco de descolonizar. Hablamos de una colonialidad del poder, ¿no?, que fue la expresión de Aníbal Quijano, un gran pensador recién fallecido peruano, que es esa estructura colonial permanente donde en el centro de la estructura del mundo, en el centro de la expropiación de valor, en el centro de la desigualdad se encuentra la raza. Tema del cual en nuestro país no queremos hablar nunca. A mí me llaman siempre para hablar de violencia contra las mujeres y nunca para hablar de otro tema sobre el cual he escrito la misma cantidad o más, que es el racismo. O sea, en la perspectiva de la colonialidad del poder, la raza está en el epicentro de la desigualdad del mundo y en el epicentro también de la desigualdad de nuestras sociedades, ¿no? Está en hora de prestar atención a este tema que nos duele a todos. A todos. ¿Por qué nos duele a todos? Por una razón muy simple, que la podemos saber o no saber. Porque cualquiera de nosotros, por más rubio que sea, cuando va a París, somos todos negros. Porque nuestro paisaje es un paisaje de negros. Nuestro paisaje es un paisaje indígena, un paisaje colonial. Lo que se pega en la planta de nuestros pies es un paisaje no blanco. Entonces somos un paisaje tierra que anda, como decía Atahualpa. O nos vemos en el espejo y nunca sabremos quién somos. Esa es la cuestión. Entonces, a partir de ahí, además el tema de las repúblicas mal fundadas, ¿no? Estoy haciendo una gran síntesis de una cantidad de cosas que están escritas en un montón de lugares, pero hablando lo que porque alguien que tiene costumbre de hablar a la gente se vuelve medio telepático. Tengo que decir, está sintiendo lo que tiene que decir, ¿no? A veces es medio difícil. Bueno, ¿por qué digo que nuestras repúblicas están mal fundadas? Y lo digo no como una historiadora, porque es lo que no soy, sino porque el antropólogo ve las cosas de una forma más estructural, ¿no? Ve estabilidades en la vida, detecta qué es lo estable, ¿no?, en una escena, que es lo que observa, en el contexto que está observando. Entonces, mi visión de las repúblicas nuestras, de la fundación de nuestras naciones, la nuestra muy especialmente, veo una estructura que es así. En la época de la guerra colonial, de la guerra independentista, hubo un sector, ¿no?, Belgrano, San Martín, Castelli, O'Higgins, Artigas, Juana Zurduy, Manuela Sáenz en Ecuador, que pusieron el cuerpo a la guerra, ¿no? Y algunos nombres olvidados. Le pusieron el cuerpo a la guerra. A ese sector, todos esos héroes que hoy vemos como los grandes héroes de la independencia, todos murieron, o asesinados, o exilados, o de hambre y enfermedad. Totalmente en el olvido más que no podemos imaginar. Hoy, la muerte de Belgrano no salió en los diarios. Era un nadie, se transformaron en un nadie durante aproximadamente 100 años, cuando entonces pasan a ser rescatados y pasa a escribirse su mitología. Y un sector criollo, ahí comienza a hablar, siento odio por el criollaje.
Es un odio tan visceral y tan profundo, porque de repente fui comprendiendo. Si me hubiera dicho yo a mí misma, si yo me hubiera encontrado con mí misma 30 años atrás y dijera esto, me daría como un ataque. ¿Cómo dice esto? Porque todos nosotros fuimos amamantados por el mito del criollo, ¿no? Fundador de la República. El criollo es una mierda. Una mierda. Ese fundador secuestra la revolución, inventa nuestros estados, crea la arquitectura institucional que llamamos Estado solamente para un fin: traer la administración de los bienes coloniales de allá para acá, o sea, del otro lado del mar para este lado del mar, nada más, y continuar con una gestión colonial, pero en territorio. Entonces, yo llamo al sector de los olvidados, de los muertos de hambre, de los exilados o asesinados, le llamo el sector rupturista. Ahí hubo, en las guerras de independencia, un sector francamente rupturista con la perspectiva colonial, con la organización colonial. Pero otro sector que fue continuista fundó nuestros estados, fundó nuestras repúblicas para desde acá seguir con el mismo trabajo de expropiación, ¿no? Y de tratamiento, de gestión de la vida, de las riquezas y de los pueblos con la misma exterioridad con que esa gestión se daba en el momento, en el periodo colonial de la historia. Entonces, eso genera esta situación de colonialidad permanente y de estructura colonial de la gestión de los bienes, que es la realidad permanente de nuestras naciones y de nuestro país dentro de América Latina de una manera clarísima. Entonces creo que relatar esa estructura fue para mí, descubrir esa estructura de continuidad fue muy importante en mi pensamiento y en liberar, ¿no?, algunas de las cosas en que creía y he dejado de creer. El Estado nos traiciona todo el tiempo. O sea, no es que haya que abandonar el campo estatal, y eso lo digo para las mujeres hemos colocado todas fichas al trabajo en el campo estatal, muchísimas fichas, muchísima energía a pasar leyes, a políticas públicas, al trabajo dentro del campo del Estado, una gran fe al campo del Estado, sin un resultado equivalente, sin un resultado proporcional al esfuerzo que le entregamos. No es que hay que abandonar el campo estatal, pero la historia se transforma en la sociedad, en la vida, en el retejimiento de las comunidades, en la transformación de la vida que hay ahora, y sobre todo en el refuerzo y la regeneración de los vínculos y las formas de reciprocidad y ayuda mutua entre nosotros. O sea, mi apuesta es un camino anfibio, como estaba diciendo, dentro y fuera del Estado. El camino exclusivamente dentro del Estado no nos ha llevado a la protección que aspirábamos ni a los resultados que aspirábamos, ¿no? Y el derecho, que es el lenguaje del Estado, nos traiciona muchas veces y nos traiciona casi todo el tiempo. Entonces, ¿cómo se cambia la vida, ¿no? Creo que eso es el momento del feminismo hoy. Yo creo que las mujeres en las calles en Argentina le dan a nuestro país primero un papel protagónico en el mundo. O sea, todos los países saben que las mujeres argentinas han inventado algo, han hecho algo que es absolutamente nuevo. Estamos, yo creo, sí, frente a la posibilidad de un cambio de era histórica, ¿no? Estamos quizás cerca de dar vuelta a la página de lo que he llamado en mi libro Las estructuras elementales de la violencia, la prehistoria patriarcal de la humanidad. Hay un cambio, es visible. Los otros días estaba viendo una película, un documental, justamente sobre la vida de Citarrosa, ¿no? Un maravilloso cantor uruguayo, compositor, poeta maravilloso, y es una hermosa película documental sobre su vida, preciosa y todo, pero en esta película se muestran algunas escenas del exilio latinoamericano en México, en España, y ahí uno ve que hay cosas que uno no podía darse cuenta porque la memoria no lo muestra por si era necesario ver esa filmación de escenas
de exilados, la posición de la mujer ahí es una que ya no es. La mujer militante de esa época, de los años 60, 70, mi época, mi tiempo, tenía una posición dentro de la insurgencia que hoy no podría nunca más existir. Hoy las mujeres estamos en otro lugar en la política. Es rarísimo, es visual. Yo misma estoy componiendo, buscando el vocabulario para hablar de esa transformación. Hoy las mujeres estamos, digamos así, en la proa de la política, al punto de causar una transformación de lo que importa, de hacia dónde va la historia. O sea, estamos en posición de poder reorientar la historia en otra dirección. Y eso se ha puesto ahí, se ha ido poniendo. O sea, las organizaciones de mujeres, la conciencia de las chicas, las más jóvenes, cuando uno escucha hablar, al principio cuando veía las marchas, y veía a las chiquititas, las muchachitas, a veces fue la primaria, están haciendo una fiesta, se están jugando en la calle, pero cuando empiezo a escucharlas hablar, me doy cuenta de que hay una conciencia que ya está ahí. O sea, ya hay un cambio profundo de la visión de la vida, de la historia, de la política, que lo hicieron las mujeres. Como al mismo tiempo percibo que hay una gran decadencia en la masculinidad hegemónica. O sea, las formas clásicas de la masculinidad están en una decadencia visible, basta mirar alrededor. Hay un vaciamiento de esa masculinidad criolla, clásica. Hay una decadencia, se ven los cuerpos, se ven las caras, se ven las conversaciones entre los hombres. Se vació. Y nosotras las mujeres tenemos una especie de ebullición histórica que además nuestros antagonistas del proyecto histórico, los dueños, muy rápidamente, en 10 años solamente, cuando nosotras llevamos estos últimos 70 años construyendo reflexión, conocimiento, llenando estantes de librerías con un gran pensamiento crítico feminista, la crítica feminista al derecho, la crítica feminista a la historiografía, la crítica feminista a la filosofía, la crítica feminista a las ciencias sociales. Es mucho pensamiento, es mucha sofisticación, a veces textos muy difíciles de leer, ¿no? Llenando los más grandes estantes de las librerías físicas y virtuales. Durante 70 años hemos caminado hasta acá y de repente, ¡pum!, algo pasó. Algo que pasó en toda la gente, no es una vanguardia la que lo hizo. Ese es otro tema interesantísimo. El movimiento feminista no tiene una vanguardia y no debe tener un único propósito y no debe tener una única meta. El movimiento feminista es extraordinariamente plural y esa pluralidad de deseos, de formas del deseo y de metas de felicidad es su fuerza, no su debilidad. Eso es muy importante, porque de repente aparece un grupo que dice, no, pero esto está aquí. Quieren eliminar el error del otro grupo. Es un error. No hay vanguardias. Se acabó aquel principio, aquella estructura de la militancia que era característica de los años 60 y 70, del centralismo democrático, del verticalismo democrático. No, eso no es parte de la manera en que opera el movimiento feminista. Es suelto, es plural al interior. Y se fue haciendo, se colocó, llegó a una madurez y llegó a una eclosión y a una presencia en el espacio público que es estética, además de ética, ¿no? Que es política, además de festiva, es lúdica, es íntima, que yo puedo a ella tocarle, darle un abrazo aquí mismo. Eso es política. Lo que nos hicieron pensar durante mucho tiempo que no era política, que eso no tiene que ver con la política. Eso es la política, la construcción de los vínculos y de esa fiesta colectiva que va diciendo vamos en otra dirección, suelto. Ya ni siquiera hablar de utopía. La utopía la hemos entendido como un diseño de la buena sociedad futura, o sea, que ir hacia ahí. No, el movimiento es la propia política. El sentido de que estamos en movimiento y de que hemos cambiado y que hemos colocado nuestra sentimentalidad, nuestra afectividad dentro de la política.
Le hemos visto su dimensión política. Es mucho, ¿no? Entonces, cuidado con esos intentos a veces, porque hay mujeres patriarcales. No basta tener un cuerpo de mujer para no ser patriarcal. ¿Por qué? Porque la cuestión del patriarcado es una cuestión hegemónica. O sea, todo ser humano que nace a la vida, se le pone unos chips, se le es programado, ¿no? Se tiene unos implantes de chip, para ver el mundo, primero de una forma patriarcal, machista, misógina, y segundo de una forma racista. Tenemos el chip de la misoginia y del racismo, son dos implantes, pero, ¿no? Muy buen puestos, que forman nuestra mirada al mundo. Vamos a sospechar de quién. Vamos a sospechar de alguien que tiene un cuerpo de mujer, y nosotras mujeres también. Algo estará queriendo, ¿no? Esa sospecha moral de la mujer es arcaica, es fundante, ¿no? La vulnerabilidad de la mujer a la tentación moral está en el Génesis, pero no solamente en el Génesis, está en una gran cantidad de historias de creación de una cantidad muy grande de sociedades en los 5 continentes, sociedades planetarias. O sea, esta Eva que se come la manzana porque se rinde a la tentación, no es solo del Génesis, no es solo un mito de origen del occidente, del mundo judío-cristiano. Esa misma estructura mística está en muchísimas sociedades del mundo de otra forma. La mujer era dueña del rebaño, pero los masái en África, pero lo descuidaba, no lo cuidaba. Entonces los hombres tuvieron que venir y tomarle el rebaño. En otro lugar era la dueña de la flauta, que era un instrumento musical importantísimo, pero la dejaba mezclada con la sangre menstrual, había que tomársela porque no sabía. Esa vulnerabilidad moral de la mujer es el propio relato de la fundación y legitimación del patriarcado, está en los mitos de orígenes de una gran cantidad de sociedades. Por eso siempre digo que el patriarcado no es una cultura, es un orden político que está narrado en lenguaje religioso y también está defendido en un orden moral, pero su esqueleto es un esqueleto político, es un orden político que se encuentra por detrás de una gran cantidad de discursos religiosos y morales. Es un orden político que luego va a ser narrado y legitimado por mitos y narraciones de las más diversas, como la de Eva. O sea, el mito de la subordinación necesaria de la mujer por su vulnerabilidad moral, por su inclinación a la inmoralidad. Entonces, esto es el patriarcado y lo que lo funda. Lo que estamos, no sé por qué empecé a hablar de esa parte. ¿De dónde venía antes? ¿Vine de algo? Entonces es hegemónico. Todos somos creados, todos somos criados, todos somos implantados para ver al mundo con sospecha moral de las mujeres y, en segundo lugar, por la historia de la conquista y de la colonización, con sospecha moral de los no blancos. Cuando uno entra en un espacio comercial, ¿no? Una persona no blanca va a ser un taxi, no le va a parar a veces a una persona muy oscura, de parar a la persona blanca. En una joyería, entonces uno entra, o en un supermercado, y que cuida la puerta va a ir mirando con la vista a ver al más oscuro, sospechando de que algo va a ser. Eso es muy, muy básico, muy fundacional. Son las dos formas básicas de discriminación en el mundo. Entonces, para sacarse, en el caso de las mujeres, para una mujer despatriarcalizarse, es un trabajo muy grande. O sea, demanda primero una conciencia, tener un espejo de la reina mala adelante que le diga, sos misógina, estás afectada por un prejuicio que te construye. En el caso del racismo también, sos racista, estás afectada por un proceso que te construye racista. Sacarse, desprogramarse, desactivar esos chips es un trabajo diario enorme. En las mujeres no basta ser mujer. Hay mujeres que son su piel política, digamos, son
afectadas por lo que llamo una ética de la conformidad. En un texto mío muy antiguo que no circuló en Argentina, me gustaría ponerlo a circular, que se llama Antropología y Derechos Humanos, el papel de la ética en la expansión de los derechos universales. Voy a hablar de dos éticas. Una ética, que es la ética insatisfecha, la ética de la insatisfacción, de todas aquellas personas que de repente detectamos el chip que tenemos implantado y trabajamos para desactivar. Muchas películas hablan de eso. Hay una gran cantidad de películas de las últimas décadas, digamos, del final del siglo XX y siglo XXI, Blade Runner, Total Recall, varias películas que hablan de la memoria falsa. El héroe de la película de repente se da cuenta de que la memoria, que cree ser una memoria de su propia vida, es una memoria implantada, no es propia, no la eligió, no es de su propia vida. Entonces es un proceso semejante a esto, Matrix, ¿no? Es un proceso semejante. Identificamos un chip que nos hace ser de una manera que de repente detectamos que no es la manera en que hay que ser. Y trabajamos para desimplantarnos. Y esa es la ética de la insatisfacción. La ética de la conformidad, la ética de es la ética de las personas que reciben un mandato y no lo revisan. Simplemente lo continúan, lo reproducen. Entonces hay muchas mujeres que son mujeres, pero son patriarcales. Porque sin darse cuenta van a replicar lo que aprendieron, inclusive dentro del feminismo. Para mí el feminismo no es un movimiento que busca poder. La búsqueda de poder, en mi manera de ser, es una búsqueda que nos lleva en el sentido de un orden patriarcal. No es tomar el poder de los hombres, es construir un mundo nuevo. O sea, ir en la dirección de un horizonte abierto. No reproducir lo que tenemos, pero al contrario, con el signo invertido. Si no, estamos dentro de lo mismo. Ahí está la frase del policía de El Salvador. Pasé muchos meses el año pasado trabajando con la Policía Nacional Civil de El Salvador, y que en un corredor me dijo esa frase que me dejó perpleja, y quedé perpleja por el hecho de que un policía me la dijo. Me dijo que la mujer del mañana no sea el hombre que estamos dejando atrás. Y tiene razón, es necesario poder pensar nuevo, seguir pensando, mirar un horizonte abierto y en el camino de nuestro afecto, como dije antes, ¿no? De nuestra capacidad vincular, que es ancestralmente femenina. Ir en esa dirección abierta, con un sentido de rumbo, pero no una precisión de llegada. Porque uno de los grandes problemas de la política, como lo hemos aprendido, es la idea de que al caminar tenemos que tener una noción precisa del lugar de llegada. No, es un error. Es un error. La política consiste en colocar la historia en movimiento, ver el movimiento en la historia y salir de la neurosis de control. Vamos yendo. Y esa es una característica clarísima del movimiento de las mujeres en la calle. Vamos yendo. Hoy nos dicen no, mañana dirán que sí, pero nosotras vamos. Ese sentimiento de ese vamos en una historia que se mueve, ese sentimiento de un rumbo, pero es un rumbo abierto, es por ahí, yo creo, que camina la politicidad de las mujeres, ¿no? Entonces abrimos ahora una conversación.